Perfecto. Bueno, hace rato que quería hablar con él, es uno de los abogados más claros, con una posición muy encomiable, así que tenemos muchos temas para hablar con él. El doctor Roberto Boico es abogado, entre otros, de Cristina Fernández de Kirchner. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por las palabras también. No, es verdad, tan es verdad. Claro, pero intentaremos. No, pero siempre muy claro, muy afable y muy directo para que la gente entienda, ¿eh? En Gracias. principio, varios temas. Una pregunta como constitucionalista. No está preparada, no tiene por qué contestarla. Simplemente la duda que tengo. Carlos Menem ha sido una vez más condenado por el tema de la venta a precio escandaloso y vil del predio público Rural, de la sociedad rural de Palermo, ha sido condenado. ¿Cómo queda ante sus fueros él? De la misma manera que los casos anteriores. Esta es una condena que no tengo entendido, no vino de la Corte. Claro, no es firme, no queda firme. No es firme. Por lo tanto, los recursos que pueden entablar y una jurisprudencia bastante clara de la Corte respecto de cuándo hay sentencia definitiva, lo tornan en la situación actual, que es poder seguir con sus fueros. Y me parece que la jurisprudencia, tanto del fuero penal como estrictamente el constitucional de la Corte, creo que tienen un sesgo de razón, porque también es cierto que las condenas pueden ser revertidas. Nos gusta o no el personaje que está presente en esa decisión judicial, y esto hace, digamos, o por lo menos garantiza el estado de inocencia que todos tenemos hasta que no haya una sentencia de culpabilidad firme. Por lo tanto, nada más que decir que deberá guardar la sentencia definitiva o la firmeza de la sentencia producto de una decisión de la Corte que vendrá no sé cuándo, pero bueno, eso es lo que sigue en este caso. Claro, porque lo que pasa que yo me imagino del otro lado los legos, los que no tienen por qué saber de la ciencia jurídica, deben tener un lío en la cabeza, porque el doble estándar, como llaman ustedes, o algo que se dice más vulgarmente, la doble vara, es tan impresionante. A Ida Ayala, si me conviene, la desafuero o no la desafuero. A Cristina Fernández la tengo que desaforar ya con un solo procesamiento. A Patti lo tengo que sacar por inhabilidad moral, pero eso no lo puedo utilizar con, por ejemplo, Carrió y la Paula Oliveto. Es decir, todo es tan mezclado de acuerdo a dónde me aprieta el zapato, que me imagino que debe ser difícil mantener algo homogéneo en esto. ¿Se entiende lo que digo, doctor? Sí, y también difícil para entender. Hay una pequeña diferencia entre una causal sobreviniente de inhabilidad moral, que es un hecho que se produce durante la gestión del funcionario, y otra cosa es un desaforo producto de una sentencia judicial o de un pronunciamiento judicial que estima que hay que tomar los recaudos de la prisión preventiva, por eso se lo intenta desaforar al diputado. Son dos extremos distintos, ¿no es cierto? Correcto. En el caso de la inhabilidad moral, que me parece que lo está preguntando con respecto al tema de Carrió y Oliveto. Presentó, claro. Bueno, esa inhabilidad moral no es producto de una decisión judicial, sino de una decisión legislativa en el marco de la discrecionalidad propia de evaluar los fueros y credenciales de sus integrantes, producto de una inconducta que estiman algunos, y yo por supuesto que creo que tienen razón, respecto de un llamado Talecio y algunas comunicaciones que ha tenido con Carrió y con Oliveto. Eso es una cosa. Y distinta es la situación donde, por una causa judicial que seguramente es previa al mandato o al inicio del mandato del legislador, se lo pretende desaforar para el cumplimiento de una sentencia penal o una sentencia condenatoria firme o una prisión preventiva. En el caso de la expresidenta, y debido también, que ha sido, desaforado a la expresidenta, no, por supuesto, tiene que ver con un pedido de prisión preventiva. Y en el caso de Menem, cuando llega una condena firme, si es que llega, ahí tenemos un caso de desaforo para cumplimiento de la sentencia definitiva de condena, que es la prisión. Así que son distintas situaciones, y yo me imagino que debe haber una confusión terrible de parte de la gente que escucha, cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, se puede decir que sí hay un pensamiento bastante unánime en cuanto a que si no hay condena firme,
no hay posibilidad de desaforar, lo digo por las acechanzas que hay jurídicas en torno a Cristina Fernández, que tiene el récord de 10 procesamientos, 5 prisiones preventivas, todas curiosamente por el mismo juez que es Claudio Bonadío, y por causas que parecen bastante similares, Otesur, Los Sauces, sale del Cuaderno, la otra sale de Gas Nacional Licuado, la otra sale de acá, es decir, toda una serie de causas que para por ejemplo, el oficialismo, Pablo Tonelli, por ejemplo, nos decía eso, es suficiente para poder pedir el desafuero, y con otra vara para ir a Ayala, por ejemplo, del Chaco, donde parece que no es suficiente. Por eso la pregunta, ¿no? No, la verdad que, bueno, a ver, lo de la diputada Ayala, con un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal que es vergonzoso, y lo digo con estas palabras sin ruborizarme, vergonzoso, porque frente a una decisión de la Cámara Federal de Resistencia y del Juzgado de Resistencia, donde había medios suficientes para detenerla. Yo la verdad que no sé si eso es así, y tampoco quiero abrir un juicio sobre algo que no conozco. Lo que sí le puedo decir es que la jurisprudencia unánime de la Cámara Federal de Casación Penal, cuando hay lo que se llama doble conforme, dos resoluciones de distintas instancias que van en paralelo, en este caso auspiciando la prisión preventiva, que la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala 4, diga que en este caso no corresponde, bueno, va en contra de todos sus pronunciamientos, y que casualmente esos pronunciamientos han dejado firmes decisiones parecidas, pero cuando se trata de exfuncionarios del gobierno anterior. Por lo tanto, lo de la Sala de Casación es una vergüenza. Es una vergüenza que... perdón, doctor, ¿es la de que está el doctor Irurzun? No. Ahí está Sala 4, está Hornos, Boninsky y Geminiani. Correcto. Entonces, ellos, en una interpretación totalmente anómala respecto de lo que vienen diciendo, en forma bastante, yo diría, unánime, o por lo menos unánime, constante, en su tribunal, en el caso de Ayala, dicen, revocan una resolución que no lo hacen nunca, y en los casos donde hay funcionarios del ex gobierno tienen una decisión que no, inmutable respecto de que no van a revisar cuestiones donde haya un conforme. Entonces, explíqueme cómo se justifica la existencia de esa doble vara. Bueno, se justifica por estos personajes que realmente atienden sus incumbencias jurisdiccionales con el diario en la mano y con decisiones que siempre están orientadas al favorecer un espacio político. Eso es indudable. Claro. Y respecto de la expresidenta, con sus procesamientos siempre venidos del mismo tribunal, que es el juzgado de Bonadío, la verdad que es poco serio sostener que existe una causal semejante cuando provienen del mismo juzgado, con una liviandad jurídica investigativa que es sorprendente, y además una animadversión comprobada de parte de este instructor, ¿no es cierto?, que es Bonadío, que simplemente lo que hace es actuar en forma policíaca y no como juez que debe garantir los derechos de las personas sometidas a proceso. Por lo tanto, digo, Tonelli me parece que también mira la realidad desde un costado y deja de lado otras apreciaciones que son, la verdad, que es prácticamente comprobables. Vergüenza nacional, causa de la fotocopia de los cuadernos, ¿no? Que algunos quieren sustentar su defensa en la existencia de una confirmación de parte de Centeno respecto de lo que decían esos cuadernos que nunca se encontraron. Ahora bien, ¿cómo se llegó a la declaración por la conclusión de Centeno? Recordemos eso y hagamos todo el derrotero hasta el momento que aparece el escándalo, yo creo que hace un quiebre en la institución argentina respecto del Poder Judicial, que es el caso de Alexia. Bueno, si entendemos eso, nos vamos a dar cuenta cómo funcionan las causas penales, quién las comanda o quién las dirige. En este caso, casualmente, es el propio Bonadío. Entonces no me vengan a dar acá de que hay una situación de desafuero inminente para la expresidenta, como estamos hablando de este tipo de causas judiciales y de estos personajes del Poder Judicial. Pregunta, doctor Boyko, si eventualmente, aparte de la gravísima declaración de rebeldía a Carlos Stornelli, finalmente se aviene a derecho, declara, y el juez Ramos Padilla o quien... Doctor Boyko, lo que llama la atención es cómo Stornelli utiliza todas las chicanas posibles, inclusive a través de su abogado Rivas, para cuestionar la competencia, cuando en el lado de la causa de los fotocopias de los cuadernos, justamente si hay una cosa que está en discusión es el juez natural de la causa, que sería Stornelli Bonadío, que, como usted dice, ni siquiera la causa empezó en una denuncia en la justicia por mi colega, sino que fue en una verdulería que lo conoció el amigo de Centeno y de ahí lo fueron a ver a Stornelli. Es decir, que es como que hay un forum shopping ahí, ¿no?
A ver, es inverosímil, convengamos eso, ¿no es cierto? El relato es inverosímil. Ahora, suponiendo que ese relato tiene algún viso de verdad, lo cierto es que no comienzan las causas pendientes de esa manera. Y además, el artilugio, yo creo que es un artilugio, para mí, constitutivo de una causal de mal desempeño, de las tantas que debe tener Bonadío, tiene que ver con el desprendimiento de una causa en la cual supuestamente no tenía nada que ver, porque en la causa de gas licuado, que también tiene otro escándalo que, bueno, ya sí, no sé si lo haremos, de Brusa Dobat, sí, tal cual. Exactamente, pero digo, en la causa de gas licuado lo que se hace es extraer una declaración testimonial de una persona y a partir de allí lo que tiene que hacerse es directamente sortearse en la Cámara Federal para que caigan en el juego que corresponda, porque si no, yo investigo, conozco nuevos extremos delictivos, sigo investigando y me quedo yo sin control alguno con todo lo que quiero investigar, y así no funciona el tema. Entonces, bueno, eso es lo que alegan de Ramos Padilla, que no lo decían anoche en el programa de televisión de Majul, decían que Ramos Padilla no es el juez natural de la causa. Bueno, a ver, esa es una cuestión que se dirimirá en su momento. Lo cierto es que la diferencia entre el juzgado, entre la actuación de Ramos Padilla y la actuación de Bonadío, es que Bonadío inventa una causa en virtud de la existencia de un testimonio que no era directamente, digamos, conectado con la causa de gas licuado, la conecta con gas licuado y en virtud de eso pretende investigar, sin pasar por el trámite de la Cámara Federal, esa red delictiva, digamos. Claro.